Esta tarde vamos a hablar de lo que esconde el fracaso de un emprendimiento. Un emprendimiento es emprender es la acción que ejecuta una persona que tiene una idea, que considera que puede ser útil a la sociedad a través de producto o servicio y la lleva a cabo. El emprendimiento puede estar conformado por diferentes ciclos, por diferentes partes. Aún así, el resultado de ese proyecto, de ese plan, el objetivo final que tiene la persona cuando inicia un emprendimiento es obtener beneficio económico. Muchas personas emprenden con una cantidad de motivos que no son motivaciones. Establecer la diferencia entre el motivo y la motivación es imprescindible, es muy importante y trascendental para la persona emprendedora. ¿Por qué razón? Porque muchas personas emprenden porque quieren librar los domingos por la tarde, porque no quieren tener jefe, porque quieren tener más días de vacaciones, porque no se llevan bien con la mayoría de los compañeros con los que trabajan en la actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de razones se pueden confundir con motivaciones para emprender. La motivación está muy alejada de este tipo de razones. La motivación es un impulso interno que te mueve a conseguir un objetivo. Y el impulso interno que mueve a un emprendedor no es librar los domingos por la tarde, no es no tener jefe. El impulso que mueve a un emprendedor es mayoritariamente tener una probabilidad de vivir mejor, tener la oportunidad de abrirse paso hasta poder llegar a conquistar la libertad financiera. El objetivo principal de cualquier emprendedor que tenga claro lo que está haciendo es alcanzar libertad financiera. Es muy importante establecer desde el principio para qué estás emprendiendo, qué estás emprendiendo, qué es lo que quieres conseguir de ese emprendimiento y para qué. ¿Para qué? No por qué. Cuando te preguntas por qué, estás justificando una acción. Cuando te preguntas para qué, estás incentivando la motivación. Así que, dicho esto y aclarado este punto que es importantísimo para entender cómo algunos emprendedores fracasan y no sucede nada y otros emprendedores fracasan y se les cae el mundo, vamos a dar paso entonces a lo que tengo planificado para hoy, porque es un tema que podría ser muy extenso y lo he intentado minimizar en 4 puntos un poco básicos. Lo primero es, yo os voy a hacer un pequeño contexto de lo que fue mi experiencia en el primer emprendimiento y todo lo que derivó de ese fracaso. ¿Qué es fracasar? Fracasar es encontrar un resultado diferente al esperado en cualquier cosa que tú inicies. Llámese emprendimiento profesional, llámese cualquier tipo de emprendimiento, porque el emprendimiento no es solamente montar un negocio. Todo lo que tú inicias es un emprendimiento, sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Lo cierto es que aquí lo vamos a enfocar como es costumbre del perfil para los emprendedores de negocios. Fracasar es no alcanzar los objetivos iniciales, no satisfacer las expectativas que se tenían con ese emprendimiento. Ahora bien, yo inicio mi primer emprendimiento un poco después de haber llegado a España, porque a mí mi carrera universitaria de Venezuela no me la homologan en España. Entonces yo empiezo a hacerme como una vida profesional o laboral distinta, empezando absolutamente desde cero, porque yo no conocía la tarea que yo iba a empezar a hacer en España. Jamás en mi país había sido camarera. Entre las opciones que yo tenía, camarera era como la única posibilidad que yo veía para mí, porque los otros trabajos a mí me parecía que me iban a hacer muy infeliz. Y eso es otro directo. Yo siempre he ido como alineada en estar muy bien internamente, en estar sana y estar contenta y estar feliz. Entonces yo elegí ser camarera y decidí que iba a ser camarera un tiempo determinado y que luego empezaría pues a estudiar algo que me permitiera como ir en otra dirección. Lo cierto es que cuando inicias
el trabajo de camarera o de camarero, es muy difícil salir por los horarios que se tienen. Entonces yo empecé a verme muy envuelta en una circunstancia que para mí no era la ideal, no era la que yo quería en mi vida. Y me di cuenta de que yo no podía estar el resto de mi vida siendo camarera porque iba a ser absurdamente infeliz. Y además yo iba a ser infeliz a todas las personas que me rodeaban, porque me estaba empezando a poner de mal humor de forma constante, me influenciaba de una forma no positiva estar de camarera. Lo cierto es que me doy cuenta de que la estructura laboral en España a mí, y esto hablo de personalmente, no me llenaba. Yo no podía ser empleada, por lo menos no de hostelería en este país, porque yo no me sentía capaz de vivir con esas condicionantes. Entonces, yo empiezo a pensar de una forma tal que me puse como un objetivo ser una muy buena camarera, hacerme como reconocida en la zona por ser buena trabajando en el área, para que los mejores locales me llamaran y yo ganar más dinero y tener un poco más de posibilidades para yo ahorrar y poder iniciar mi propio negocio. Yo al año de estar en España ya sabía y tenía claro que yo tenía que tener mi propio negocio, porque yo no iba a ser camarera el resto de la vida trabajando para otras personas. Y entonces, a los 2 años o así de yo haber llegado, voy a alquilar un negocio y algún día os contaré la historia de cómo yo llego a este negocio porque es una jugarreta tremendísima de la vida. La historia es que yo invierto un dinero, un capital en un emprendimiento, en un negocio de hostelería y al año y medio o 2 años estalla la crisis del ladrillo. Cuando yo estoy en este emprendimiento, en este negocio, los números empezaron a ser desorbitados para mí, estaba convirtiéndose en una situación insostenible y yo estaba comprometida económicamente porque yo había pedido dinero al banco para yo iniciar ese negocio. ¿Qué sucedió? Que yo cerré ese primer emprendimiento y yo asumí una deuda económica que era muy alta en aquel momento. Esa deuda yo debía pagarla en 10 años. ¿Qué sucedió? Cuando yo cierro esa persiana, cuando yo bajo la puerta de ese emprendimiento, yo empiezo a nivel corporal a somatizar todo lo que yo estaba sintiendo a nivel emocional y todo lo que eran mis pensamientos, todo lo que venía a mi mente. Yo empecé a tener como una especie de sintomatología muy particular. Me sumergí en una circunstancia que era desconocida para mí. Nada llenaba mis expectativas. Estaba absolutamente triste, estaba decaída. No establecía conversación con ninguna persona. No era capaz de sostener una conversación amable con nadie. Todo me ponía como de mal humor, estaba como amargada. Para mí, el haber fracasado, el haber cerrado aquel negocio y que volviera a empezar de cero como camarera, era terrible. O sea, para mí era, a nivel emocional, estaba trayendo unas circunstancias o estaba yo asumiendo como unas especies de reacciones desconocidas y totalmente nuevas para mí. Yo nunca me había sentido así antes. Y poco a poco empiezo a trabajar y entro nuevamente en un ciclo que era absolutamente agotador, no tenía horas libres prácticamente, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Entonces todo eso se me fue sumando y yo empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, perdía la respiración, me bloqueaba. Y un día, después de más o menos unos 8 meses o 9 meses de haber cerrado el negocio, me encuentro bastante no bien de salud. Voy al médico y soy diagnosticada con una depresión, con un cuadro agudo de ansiedad y depresión. Lo que vino después de aquel día es una historia que duró años. Fue una circunstancia que me enseñó muchísimo, que hoy puedo estar haciendo este directo gracias a lo que viví y hoy puedo aportar a los emprendedores gracias a mi experiencia. Aún así, no es una circunstancia que le desee a nadie. Y lo duro de todo esto es que
crees que estás solo o que estás sola, que nadie alcanza a comprender lo que a ti te está pasando. Porque las personas que somos emprendedoras de nacimiento no concebimos otra opción para nuestra vida que no sea la del emprendimiento propio, la de nuestros propios negocios. Para nosotros es bastante, es no fácil el poder adaptarnos a ser empleados para otras personas. Y todo eso me sumergió en una terrible situación personal. Para mí se acabó mi vida emocional, mi vida sentimental, mi vida social, mi vida económica. Para mí fue un hundimiento absoluto, total, de quién era yo o cuál era la persona que era yo en aquel momento. Yo desaparecí, dejé de existir tal como yo me conocía o tal como yo era hasta que fracasó el emprendimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que sucede en una persona cuando fracasa? Vamos a empezar a hablar de cuáles son los componentes del fracaso. En España, el 90% de emprendedores fracasan. Esto es un dato que he sacado de la MBA de la Cámara de Valencia. Los expertos que organizan este evento, esta MBA, dicen que el 90% de los emprendedores fracasan en su primer proyecto. Y sí, es un porcentaje muy alto. Y también he encontrado que una de las grandes razones por las que las personas que emprenden por primera vez fracasan es por falta de habilidades. No hay formación, no hay capacitación para afrontar y enfrentar el emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona inicia un emprendimiento desde el desconocimiento, está absolutamente vendida. ¿Por qué razón? Porque no sabe atajar un desafío, no sabe prever un desafío, no sabe afrontar los retos que un emprendimiento le va a plantear diariamente, porque un emprendimiento es todos los días afrontar y enfrentar circunstancias adversas. De eso va ser emprendedor. La fortaleza del emprendedor pertenece única y exclusivamente a este colectivo porque es una fortaleza especial, es una capacidad especial. Ahora bien, para poder como desarrollar esa capacidad necesitas formación y capacitación educativa en cuanto al emprendimiento. En mis vídeos habitualmente os digo que os forméis, que estéis al día de lo que se está moviendo en vuestros gremios. ¿Por qué? Porque que el 90% de las personas que fracasan en el primer proyecto lo hagan por falta de habilidades es una información muy valiosa y esa cifra es necesario cambiarla. Cuando un emprendedor fracasa, la situación que vive, lo que siente, es un duelo, es una pérdida. Entonces, la tristeza es una emoción muy presente en la persona emprendedora que ha fracasado porque la tristeza es la respuesta a una pérdida, algo que para ti es importante o era importante. El fracaso de un emprendimiento se vive con una absoluta rotura emocional. Cuando estás involucrado al 100%, cuando has puesto tu piel y tu alma, porque la mayoría de emprendedores lo hacen por pasión, lo hacen porque les gusta, lo hacen porque les nace, lo hacen porque nacieron siendo emprendedores y viven el emprendimiento con mucha intensidad. Entonces, fracasar en ese emprendimiento les supone una ruptura emocional. Una rotura emocional. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? Yo me rompí emocionalmente cuando me di cuenta de que mi negocio ya no iba a ser más. Para mí fue perder lo más importante que yo tenía en mi vida en aquel momento. Entonces, puedo comprender perfectamente y por eso estoy hablando hoy de lo que supone, lo que se esconde detrás del fracaso de un emprendimiento. Ahora bien, ¿cómo se lucha o cómo se pueden gestionar esta serie de elementos y de emociones que se conjugan en una persona que es emprendedora y que ha fracasado en su emprendimiento? Es importante reconocer el fracaso como una
una dosis más de la vida, un ingrediente más del hecho de estar aquí. Es importante que entendamos que el fracaso existe todos los días y ahora os voy a explicar por qué razón. Por supuesto, hay niveles de fracaso. Lo que me sucedió a mí fue un fracaso económico gravísimo. Afortunadamente, fui estratega y pude pagar esa deuda en menos tiempo porque además de estar trabajando de 7 a 5, me puse a vender unos productos de cosmética que me generaban un ingreso extra que era bastante porque vendía muy bien y eso me ayudó a salir de aquel compromiso en menos tiempo del que estaba previsto. Pero pagar durante 10 años una deuda era mucho tiempo. Entonces, los componentes de un fracaso o qué es lo que conforma el fracaso, cuáles son los elementos que se conjugan durante el fracaso o cuando se está dando una situación de fracaso. Hay 3 elementos que son importantísimos, yo diría que son como obligatorios tomar en consideración cuando estamos fracasando. El primero de ellos es la interpretación que hace el emprendedor de lo que está sucediendo. Es decir, cómo está viendo el emprendedor el hecho. ¿Qué es lo que está analizando el emprendedor cuando ha fracasado? Si el emprendedor focaliza absolutamente sobre todos los aspectos no positivos de esa circunstancia, recuperarse de ese resultado va a ser altamente complicado. Si el emprendedor está focalizando de forma equilibrada, si está analizándose así y reconociendo lo que hizo bien, lo que hizo no tan bien y regalándose cumplidos por haber hecho algunas cosas como debían hacerse, eso facilita que el emprendedor pueda superar ese fracaso, que lleve esa circunstancia de la mejor manera posible. La valoración que se hace del hecho en sí ante cualquier fracaso, ya no solamente ante el fracaso de un emprendimiento, sino ante cualquier fracaso, la valoración que se hace del hecho es absolutamente definitoria para lo que va a mover a la persona, en este caso al emprendedor. Si el emprendedor considera que lo que ha sucedido va a arruinar su vida absolutamente, puede estar seguro de ello, va a arruinar su vida absolutamente. Si el emprendedor valora el hecho como un aprendizaje que va a poder superar esa realidad que tiene en ese momento, tiene todas las posibilidades de poder conquistar esa transformación, conquistar esa evolución y poder superar lo que le está sucediendo en ese momento. Entonces, la valoración de lo que hacemos del hecho, de lo que está sucediendo en las circunstancias, es imprescindible para superar un fracaso. Luego, la anticipación de las consecuencias. Por ejemplo, en mi caso particular, claro, para mí era, voy a estar pagando durante 10 años una deuda, no me va a alcanzar el dinero lo que voy a cobrar, me van a bombardear a nivel familiar, me van a regañar, me van a decir cosas no positivas, ¿no? Y lo que sucedió fue que sí, trabajaba mucho porque estaba de 7 a 5 y luego salía para vender productos de cosmética, trabajaba muchas horas al día. Lo cierto es que me alcanzaba para pagar. Si yo me hubiese centrado, o sea, si se pone el foco en que lo que va a suceder, en que lo que viene, en que el futuro más próximo es no positivo, ten la certeza de que no vas a ver luz en ningún momento al final del túnel. No va a existir esa luz porque no te vas a permitir ver las posibilidades. Entonces, es importante no anticiparte a los hechos. No sabes si vas a recibir ayuda, no sabes si un distribuidor te va a apoyar, no sabes si un empleado te va a ayudar a conseguir un empleo. No tienes ni idea de lo que va a pasar. No te anticipes a los hechos. Entonces, valoración del hecho, anticipación de las consecuencias y finalmente la interpretación que hace de la persona hacia sí misma con lo que está sucediendo. Es decir, si he fracasado es porque yo no soy buena en lo que estoy haciendo. Si he fracasado es porque no tengo ninguna posibilidad de éxito cuando yo emprendo. Si he fracasado es porque yo no voy a estar en capacidad de levantar un negocio rentable, sostenible y duradero en el tiempo para mí. Si he fracasado es porque jamás voy a conseguir libertad financiera. Si he fracasado es porque yo no sirvo para emprender. Es decir, esas interpretaciones que hacemos de nosotros según nuestros resultados.
Si el emprendedor se interpreta o se valora de una forma no positiva simplemente porque ha fracasado en ese emprendimiento, va a tener serias dificultades para recuperarse y poder reintentarlo. Si el emprendedor analiza los pros, los contras, se hace una línea divisoria entre lo bueno y lo no tan bueno, aprende de lo que no hizo bien y se queda con lo que sí estuvo bien por su parte, y no se considera individualmente como ser humano fracasado o fracasada porque ha fracasado su negocio, ese emprendedor tiene grandes posibilidades. La valoración que hace el emprendedor de sí mismo como persona, independientemente de los resultados, esa es la forma de analizarlo. No eres bueno porque no fracasaste, ni eres malo porque lo hiciste. Simplemente esas son tus circunstancias en ese momento y hay que salir de allí. La interpretación que haces de los hechos, la anticipación de las consecuencias y la valoración que haces de ti según los resultados. Luego, ¿cómo se supera una situación de fracaso tras un emprendimiento? Pues bueno, en primer lugar, creo que una parte importante es reconocer, aceptar la realidad. Lo mejor que puedes hacer en una situación de fracaso es conocer cuál es tu panorama real, conocer la fotografía de lo que te está sucediendo, saber dónde estás parado, saber qué es lo que te rodea, saber con qué cuentas y con qué no. Si necesitas hacer análisis DAFO, si necesitas hacer estudios, haz lo que sea necesario. Es necesario que tengas claro dónde estás parado, qué es aquello que tienes, ¿vale? Con qué es con lo que cuentas en el momento exacto de he fracasado, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que tengo y a partir de aquí, qué es lo que voy a hacer. Darte cuenta de qué es lo que te llevó a fracasar. ¿Cuáles fueron las áreas de mejora que te llevaron en ese momento a no tener éxito? ¿Qué fue lo que no hiciste tan bien? ¿Dónde estuvieron tus debilidades? ¿Cuáles fueron tus debilidades? Una vez que tienes identificadas tus debilidades, esas debilidades en un próximo intento van a ser fortalezas. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendes de tus errores. Y ese fracaso se convierte en un aprendizaje, se convierte en conocimiento y se convierte en experiencia. ¿Qué es lo que no debes hacer para poder recuperarte del fracaso de un emprendimiento? No rendirte. No, lo que no debes hacer es rendirte. Debes no rendirte. Debes insistir. Si tú tienes entre ceja y ceja, si tu mente proyecta un emprendimiento, si respiras emprendimiento, si vives emprendimiento, tú naciste para emprender. Tú naciste para ser emprendedor. Tú naciste para ser el dueño de tu destino, para gestionar lo que hacer con tu vida. Tú eres el dueño de ti. Entonces, no te rindas, porque la escalera es alta, hay muchos tramos y solo tienes que intentar superar este tramo en el que te caíste. Recuerda que el éxito es la suma de muchos fracasos. Esto es real. Es una escalera que tú debes ir subiendo peldaño a peldaño. En este peldaño te caíste. ¿Por qué razón? Porque no estabas preparado para subirlo. Ya está, ya está. Entonces, puede parecer fácil lo que estoy diciendo y yo sé que no lo es. Lo sé, porque el fracaso de un emprendimiento puede hundirnos profundamente en un enorme pozo económico, emocional, sentimental, social. Lo sé perfectamente porque yo lo viví. Y precisamente porque lo viví, te hago este directo. Precisamente porque lo viví, te digo qué es lo que es casi obligatorio hacer para poder recuperarte. No estás solo. En tu entorno hay personas que te quieren ayudar. En tu entorno hay personas que saben que tú naciste para emprender, que sabes que tú tienes aspiraciones, que tienes objetivos, metas y sueños. Únete a esas personas. Jamás te dé vergüenza pedir ayuda para crecer. Jamás te dé vergüenza pedir ayuda para ascender, para elevarte, para conquistar el lugar que tú quieres, que te mereces.
y que estás dispuesto a hacer lo que sea para pelearlo, para conquistarlo, para llegar a él. No tengas vergüenza, pena ni miedo de pedir ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo, a darte esa ayuda, a hacerte de soporte. Fíjate en las personas que están haciendo lo que a ti te gustaría hacer. Mira a las personas que están viviendo como a ti te gustaría vivir. Acércate, pregunta, no te dé miedo. Mira, te sorprendería la cantidad de personas que ya están en un nivel mucho más alto que se sentarían contigo y te contarían cómo lo hicieron. Porque las personas que han ascendido no son personas egoístas, son personas que están en otro nivel mental. Y ese tipo de personas siempre te va a ayudar. Adapta tu plan de acción. Es decir, si no tenías un plan B cuando iniciaste, no pasa nada. Siéntate con tu plan y analízalo. De ese plan, ¿qué puedes sacar? De ese plan, ¿qué puedes absorber nuevamente? De ese plan, ¿qué te puede servir para volver a intentarlo? ¿Cuánto tiempo necesitas para volver a intentarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar para sobrevivir hasta que puedas volver a intentarlo? Simplemente adáptate. Simplemente no intentes cambiar las cosas porque no van a cambiar porque sí. Solo van a cambiar cuando tú tomes acción. Tú eres la única persona que puede cambiar las circunstancias de lo que te está sucediendo. Celébrate por haberlo intentado. Y sí, sé que esto puede parecer duro, difícil, complicado. Sí, lo cierto es que debes celebrarte. Te sorprendería profundamente y enormemente saber la cantidad de emprendedores que hay en el mundo que jamás se atreven a intentarlo. Porque el miedo al fracaso es uno de los miedos más grandes que tienen los seres humanos. Y tú te has atrevido a hacerlo. Y fracasaste porque te atreviste. Para finalizar, te voy a contar cómo me fue después de mi fracaso. Después de 15 años, 16 años de aquello, yo tuve en el medio 2 emprendimientos, uno en hostelería y uno una empresa de eventos, que la empresa de eventos hasta que llegó el COVID la tenía y después del COVID la cerré. En el año 2019, antes del COVID, a mí me llegó la oportunidad de tomar un emprendimiento en hostelería en el que todo mi entorno estaba totalmente opuesto. Nadie de mi entorno me apoyaba a que lo tomara. Y yo en mi cerebro tenía dibujado todo el funcionamiento del negocio. Yo veía las instalaciones y sabía qué era lo que iba a servir, cómo lo iba a servir, cómo iba a cambiar la estructura física, cómo iba a ser la imagen del negocio. Y nadie de mi entorno me apoyaba. Claro, ya conocían mi historia, yo ya había fracasado en un emprendimiento y la había pasado realmente mal. Asumí aquel reto y en el año 2020, cuando el COVID, antes del COVID, el COVID comenzó en marzo, que nos encerraron y todo esto, en marzo. En febrero firmé el segundo negocio. Yo en menos de 2 años había cogido 2 negocios. Y es muy emocionante esto. Con el negocio del 2019 yo conquisté la libertad financiera. Con el negocio de 1 año antes del COVID, yo viví sin trabajar. Yo recibí ingresos sin trabajar. Y ese local, ese negocio, pagó mis formaciones de coaching, mis formaciones de PNL, mis formaciones de morfopsicología. Todas las formaciones que hoy tengo fueron pagadas por ese negocio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero mostrar con esto? Te quiero decir que el éxito no llega cuando tú quieres. El éxito llega cuando estás preparado para asumirlo. Porque tener éxito no es cualquier cosa. Ser una persona exitosa porque has conquistado y has alcanzado tus propias metas requiere de una capacidad personal importante. Porque cuando tienes éxito y no estás preparado, suceden cosas como estos grandes artistas que conocemos, que son ídolos de millones de personas y de repente están en las drogas, o
incluso hasta pueden perder la vida. O personas que después de ser millonarias han perdido todo el dinero. Para tener éxito hay que estar preparado. Es una de mis frases favoritas porque yo lo viví. Mi éxito llegó de una forma inesperada, de una forma que nadie pudo prever en aquel momento, ni siquiera yo. Fue tan abrumador que entré en una especie de crisis también, que afortunadamente, como ya había vivido la crisis del fracaso, estuve en capacidad de gestionar. No te rindas porque has fracasado en tu primer emprendimiento, da igual la edad que tengas. Si naciste para emprender, si amas emprender, si tu sueño en la vida es vivir con libertad financiera a través de tu negocio, el camino es iniciar, sostener la lucha hacia tu propio negocio. Recuerda que todo empieza y termina en ti.